Bueno, bienvenidos una semana más a La Hora de la Merienda, a este espacio donde invitamos a un autor o autora para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta en este programa. Esta semana tengo el placer y el honor de merendar con el escritor Alfredo Gómez Cerdá. Alfredo, bienvenido, ¿qué tal estás? Bueno, estoy encantado que me invites a esta merienda y bueno, estoy dispuesto a degustarla al máximo. Eso es lo que yo quiero también, porque yo te conozco de hace tiempo, de verte por las redes, de leer tus libros. Y la verdad es que tenía ganas de que vinieses. Bueno, Alfredo, para quien no te conozca, yo suelo presentarte, lo que pasa es que, claro, no creo que haya nadie en el mundo de la literatura, de los colegios, de las bibliotecas escolares y de todo que no te conozca, porque tienes publicado más de 100 títulos entre narrativa infantil, juvenil, teatro, traducciones. Has sido ganador, entre otros muchos premios, del Barco de Vapor con Apareció en mi ventana, que es una novela que yo leí hace muchísimos años, en mi infancia, y que yo creo que hemos leído también muchísimos. También has ganado el Gran Angular con Noche de Alacranes, el Ala Delta con Barro de Medellín, con el que también ganaste el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Cervantes Chico por toda tu carrera y hace poco el Premio Anaya con Infrarrota. Solo son unos cuantos premios de los que ha ganado Alfredo, porque tiene muchísimos más, muchas menciones y un montón de premios a lo largo de su carrera. Alfredo, ¿pensaste en hacer otra cosa que no fuera escribir a lo largo de tu vida? Pues la verdad es que no. Yo desde que era pequeño, yo era el típico niño este, vamos a ver que no el único, que hay muchos niños que les pasa lo mismo, que siempre estaba escribiendo. Mis cuadernos del colegio, de las diferentes asignaturas, pues bueno, por delante estaban las materias, los deberes que nos mandaban, pero si dabas la vuelta al cuaderno y lo abrías por detrás, pues podías encontrarte una historia de piratas, una poesía, cualquier cosa. Entonces, esa pulsión de escribir, la verdad es que yo la he notado siempre, desde muy pequeño. Luego, pues claro, ya cuando te vas haciendo mayor piensas bueno, que una cosa es que te guste escribir y otra cosa es que te puedas dedicar, ¿no? Vivir de la literatura. Y bien, yo estudié una carrera, filología española, claro, que tiene mucho que ver también con la literatura porque es lo que me gustaba. Y el problema es que cuando terminé la carrera, bien, pues podía haber hecho otra cosa, que era dar clase, porque prácticamente la única salida que había era pues hacer unas oposiciones y ser profesor de secundaria o algo así, ¿no? Ujú. Pero no, yo no, es que no me sentía con vocación de profesor, o sea, no me veía ahí dando clase toda la vida porque me faltaba esa vocación que me parece fundamental. Así que bueno, trabajé en otras cosas que no tenían nada que ver con la literatura y al mismo tiempo iba escribiendo y escribiendo hasta que, bueno, publiqué hombre, no en el momento que publiqué dije, ahora voy a vivir de la literatura, Mm. es imposible, pero sí cuando ya tenía unos cuantos libros y bueno, y los libros funcionaban y bueno, ahí enseguida dije, bueno, tengo que intentarlo. No sé si lo voy a conseguir o no, pero lo que no me gustaría es llegar a viejecito y decir, bueno, nunca me atreví a intentarlo. Lo voy a intentar. Y bueno, no me fue mal. Y menos mal que te dedicaste a ello y que nosotros, porque yo ya te he dicho antes que he leído alguna de tus novelas en la infancia, porque bueno, aparecen en tu vida, ¿no? Los libros aparecen en tu vida y he leído alguno de ellos, así que qué suerte que te dedicaras a esto. Alfredo, este programa siempre va unido a un libro y a un autor, pero bueno, como hablamos nosotros antes por email, este mes es el mes de, bueno, de la fiesta, una fiesta instaurada, ¿no? En nuestro país de América y tal, es Halloween, es el miedo, pero vamos a hablar de brujas, vamos a hablar de brujas, de las brujas que cambiaron los cuentos, ¿no? Porque em, las brujas, ya no son siempre se las ha visto como personajes de miedo, personajes que se comían a los niños, digámoslo así, el personaje de la bruja de Hansel y Grete, pero las brujas han cambiado y han cambiado ellas mismas los cuentos, ¿no, Alfredo? Ya hacen el bien. De hecho, Alfredo tiene tiene varios libros, sobre brujas que son buenas, ¿no? Está de los que vamos a hablar hoy está, espérate que lo tenía por aquí. Ah, sí, primero El balcón de la bruja sin nombre, que es este, donde una bruja buena, vieja y sin nombre planta palabras en macetas e intenta que la imaginación no se pierda.
También Nano y Esmeralda, que tengo que decirte que es otra novela que yo leí en mi infancia también, sobre un niño que es tímido y una señora especial que vuela en una bicicleta. Y también Amalia, Amelia y Emilia, que son 3 brujas que son amigas, viven juntas y además son ecologistas. O sea que digamos que las brujas han cambiado, ¿no? Que ya no son esas brujas malas, sino que son buenas. Alfredo, ¿por qué las brujas necesitaban mostrar su lado más humano? Sí, yo la verdad es que, de toda la galería de personajes, de los personajes de los cuentos tradicionales, del mundo de la fantasía, brujas, duendes, hadas, etcétera, etcétera, yo no sé por qué tengo predilección por la bruja. Siempre que recurro a uno de estos personajes, aunque a mí me gusta más recurrir a niños, a personas, ¿no? Pero bueno, Mm, siempre que recurro, no sé por qué siempre aparecen las brujas, ¿no? Y es verdad que en varios aparecen brujas. Y sí, yo he dado un poco la vuelta a ese cliché tradicional de la bruja mala, horrorosa, incluso físicamente, ¿no? Físicamente horrorosa y luego perversa. Eh, yo sobre todo lo que quería con las brujas, para mí sería un personaje, un personaje del mundo de la imaginación, del mundo de la fantasía. Y quería que estos personajes del mundo de la fantasía abriesen los ojos a las personas, ¿no? A las personas reales. mm, Porque, por ejemplo, en el balcón de la bruja sin nombre, bueno, pues es la bruja, o sea, es la única que se da cuenta, ese personaje del mundo de la fantasía, es el que se da cuenta de que los seres humanos, bueno, pues están perdiendo cosas importantes, están perdiendo palabras y sobre todo están mm. perdiendo el significado de esas palabras. Y entonces ya las escribe en un papel y las planta en una maceta. ¡Buah! Y se produce la magia de cada palabra sale una planta, ¿no? Pero al final, ¿qué está haciendo la bruja? Bueno, pues es mostrarnos a nosotros, es como decirnos, humanos, sois unos borricos, ¿no? Fijaros lo que estáis haciendo. Bueno, eso está muy claro también en el caso de Amalia, Amelia, Emilia. O sea, las tres son las que se vuelven más ecologistas que los propios habitantes de la ciudad, ¿no? Y salen allí a intentar parar la destrucción de un bosque, ¿no? O sea, Mm. son eso, que tienen que ser los personajes del mundo de la fantasía los que nos abran los ojos. Yo siempre las he utilizado un poco con esta finalidad. De todas formas, también te digo una cosa, que estoy un poco cansado de la bruja buena, ¿eh? O sea, en algún momento, no, no, mira, ya está bien. A devolverle su papel, su origen, ¿no? Y si escribo otro cuento de bruja, yo creo que va a ser horrorosa, ¿no? Volver un poco a la bruja perversa, a la bruja. Porque ahora hay una tendencia, ¿no? No sé, a Mm. todo pasarlo por ese también, ¿no? Todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser positivo, todo tiene... Bueno, pues no, no, tiene que haber de todo, ¿no? Y a lo Y mejor no hacer es... el bien común, ¿no? Porque Sí, además ellas hacen, Amalia, Amelia y Emilia hacen el bien común, intentan salvar un bosque y lo consiguen, ¿no? mm. Sí, pero para mí lo importante sí que lo consigue, pero lo consigue porque abren los ojos a Mm, la ciudad. Y entonces, sí. en ese momento ya son todos los habitantes los que dicen, pero bueno, que no nos estamos dando cuenta. Y bueno, y ya salen a la calle también, ¿no? Pero son ellas, ellas son, claro, es verdad, consiguen al final implicar a toda la ciudad. Ellas solas no lo van a conseguir, pero cuando implican a toda la ciudad, ya la cosa cambia, Mm, ¿no? Mm. mm. Y hablabas de volver un poco a esa bruja mala, ¿no? A esa bruja de la fantasía, de los cuentos, anteriores. Alfredo, por qué son ellas? ¿Por qué fueron ellas o las que tuvieron ese papel de mala? Porque los brujos, bueno, los brujos eran magos, digámoslo así, pero lo que he dicho antes, ¿no? Las brujas se comían a los niños, o sea, ¿por qué ellas tenían ese papel? Sí, bueno, ahí supongo que, bueno, Mm, hay muchos libros de investigaciones sobre los cuentos tradicionales, el papel de cada personaje y sabrán muchísimo mm, más. Pero bueno, yo creo que aquí el sexo, o sea, que sean mujeres, ¿no? Que sean mujeres, mm, pues yo creo que eso también la condiciona un poco, ¿no? O sea, la mujer a través de estos personajes, sí, como la perversa, la mala, sí, que es verdad que luego existe un brujo, pero el brujo es diferente, ¿no? El brujo sí, tiene otras connotaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso yo creo que no soy el único. A algunos escritores nos gustaba la idea de decir, bueno, mm. vamos a sacarlas de ese estereotipo, ¿no? Que ha perdurado durante siglos, ¿no? Ya está bien, ¿no?
Y Mm, sí, yo intuyo, y vamos, te lo digo desde un poco mi ignorancia, porque hay gente que ha estudiado mucho esto, pero yo intuyo que el hecho de ser mujeres, de ser brujas mm, femenino, ha influido, ha influido para asignarles este papel tan perverso. mm. Hablábamos del cambio de papel de las brujas a ser buenas. Hay una novela, que no es que fuera la primera, pero sí que bueno, que yo creo que también hizo un poco abrió el camino, que es La pequeña bruja de a ver si sé decir el título, porque no lo sé, perdón, el autor Otzir Preubler, que Increíble. cambiaron el concepto, sí. Perdón por decirlo mal, pero es complicado, No, es complicado. Dios. Yo recuerdo, Bueno, perdona, la recuerdo un libro de Preus, yo tampoco lo voy a pronunciar muy bien, ¿no? Que fue, creo que fue el número uno de la colección El barco de vapor, o sea, de hace, pues, mm, más de 40 años, ¿no?, que empezó la colección, y que se llamaba, Vania el forzudo, Las aventuras de Vania el sí, forzudo. Y es que yo me mm, acuerdo de ese libro, bueno, pues cuando mi hijo era pequeñito y compraba algún libro y lo leíamos juntos o se lo leía, y recuerdo ese libro, ¿no? De este mismo autor, ¿no? sí, es un clásico. Yo creo que ese libro es un clásico que ha estado en muchas casas cuando éramos pequeños. Y este autor, como decía, tiene esta novela que es La pequeña bruja, que es una bruja que hace el bien. Además, le dicen el resto de brujas de la aquelarre o de las mayores que ella, le dicen, que tiene que ser una buena bruja. Y su cuervo le dice que una buena bruja hace cosas buenas, y entonces ella empieza a hacer cosas buenas. Yo creo que fue una de las primeras que cambiaron el concepto de las brujas, o cómo se debían ver las brujas en la literatura infantil, en ese camino que me has hablado de ir hacia lo bueno, ¿no? Hacia una historia buena, digámoslo así, ¿no? Sí, y a mí, uno de mis libros preferidos es Las brujas de Roald Dahl, ¿no? Mm, Y bueno, pues, está muy bien porque hay una bruja y está su nieto y bueno, hay una parte como muy con mucho cariño, porque es su nieto y porque le protege y porque lo cuida. O sea, tú la ves y dices, bueno, pues bueno, tiene buenos sentimientos, ¿no? En ningún momento mm, se le pasa por la cabeza hacerse un guiso con su hijo o algo así, ¿no? O sea, tiene buenos sentimientos y es como la típica abuela, pero luego es una bruja, es una bruja, ¿no? sí, Y es una bruja auténtica que va al congreso de brujas y que se comporta como una bruja, ¿no? mm, Entonces, me gusta mucho el tratamiento de Roald Dahl, ¿no? Bien, le damos ahí unos buenos sentimientos, pero no pierde su papel de bruja, sigue siendo una bruja, sí. ¿no? Y, Que yo creo que es el personaje que también les gusta a los niños, ¿no? Les gustan las historias con las brujas buenas, pero les gustan las historias de la bruja que siempre ha sido mala, que, mm, que persigue, a los niños o que da miedo, ¿no? Porque Alfredo, el miedo, el misterio es algo intrínseco a los niños, algo que les gusta leer. sí, sí. De todas formas, es que el problema ya no es que las brujas, es que, y eso Mm, a mí ya no me gusta, que se está haciendo un poco con todo. O sea, es como, vamos a evitar personajes malos, personajes, ¿no? ¿Por qué no? Los cuentos tienen que haber de todo y yo creo que el niño lector pues sabrá discernir un poco el personaje positivo, el que no lo es, el que se comporta de una manera, el que se comporta de otra. Pero ahora queremos eliminar, ¿no? O sea, lo políticamente correcto, yo creo que es un poco terrible, ¿no? Cuando ves esto, ya no solamente es la bruja, sino que, bueno, el lobo de mm, Caperucita, bueno, ya le damos la vuelta también, ¿no? Todos, ¿no? Y eso puede ser un poco, no sé, un poco, a mí me parece muy, desde el punto de vista literario, me parece fatal. Y luego lo que dices del miedo, yo he comprobado muchísimas veces, o sea, a los niños les encantan las historias de miedo, ¿no? De pasar miedo, terror, incluso cuando son un poco más mayorcitos, cuando son pequeños te dicen de miedo. Y cuando ya son un mm, poco más mayorcitos, ya a lo mejor con 12 años, 11, 12 años, ya te dicen, no, no, a mí me gustan los libros de terror, ya cambian la palabra miedo por terror, ¿no? Y me acuerdo una vez a un chaval así, pues eso, 12 años, que le pregunté en un encuentro, no sé por qué surgió, y le pregunté, digo, bueno, ¿y a ti qué tipo de libros te gustan? Y me dice muy serio, a mí los de terror. Y añade, pero con sangre. O sea, ya, aquello era ya
poco sádico incluso, ¿no? Terror con sangre. Les atrae mucho. Yo ayer que estuve en Linares, en la biblioteca de Linares, y recuerdo al final también con un grupo que se quedaron conmigo y también hice la misma pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y qué tipo de libros os gustan? Bueno, pues volví a salir suspense, miedo, terror. Bueno, ahí prácticamente estaban todos de acuerdo. ¿M? Mm, Es curioso el atractivo que tiene. Lo que pasa sí. que con lo políticamente correcto, pues podemos caer ahora en la tentación de hacer un terror pues muy light y muy Mm, terror que no da miedo. Y yo creo que mm, si hacemos un terror que no da miedo, a los propios niños les va a desencantar, ¿no? Porque es lo que mm. quieren, es ahí la tensión, el miedo, todo eso. Y con lo políticamente correcto, igual también, está lo de vetar ciertos libros en bibliotecas, ciertos clásicos que parece que van a perturbar la imaginación o la infancia de los niños, ¿no? Sí, bueno, cuando ves noticias al respecto, bueno, libros que bibliotecas en Estados Unidos que han retirado las obras de Mark Twain, por ejemplo, un súper Mm, clásico, ¿no? Porque, bueno, pues cómo habla del negro, amigo de Tommy, etc. Bueno, no sé, es un poco terrible. Y lo malo es que ya no es las instituciones, las políticas que vayan por ahí, sino que todo eso va calando en la gente, ¿no? En las personas y ya te ves a personas y a mí me han escrito en alguna ocasión madres, por ejemplo, quejándose de cosas bueno, que a mí sinceramente me parecen ridículas. mm, Te pongo un ejemplo. Uno de mis libros se llama Maripepa y el Club de los Pirados. Maripepa es una niña que se siente española por los cuatro costados. Ya incluso he puesto mm. ese nombre como muy castizo, Maripepa, ¿no? Y bueno, española, le encanta bailar sevillanas, todos los tópicos españoles, la presento así. Pero Maripepa es china, es una niña Mm, china. Una niña que fue adoptada cuando era un bebé y que ha crecido aquí y bueno, aquí está su casa, su familia, su mundo y ella es feliz, se siente muy bien. El único problema que tiene es que cuando se mira al espejo por la mañana, pues dice, vale, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi mundo, pero yo tengo una cara de china que, que no lo puedo evitar, ¿no? Pues, mm, entonces, esas preguntas que se va haciendo, ¿no? Pues una vez me escribe una madre y me dice que, bueno, que su hijo está leyendo el libro, ¿no? Su hijo era adoptado también, era de Etiopía, ¿m? Y que está mm, leyendo el libro. Y me pregunta que si yo tengo hijos adoptados. Y claro, le respondo, digo, pues no, no tengo hijos adoptados. He visto algún caso cercano, algún amigo que sí, mm, pero no tengo hijos adoptados. Y bueno, entonces me vuelve a escribir y ya cambia el tono de la carta, pero en un tono bastante desagradable, y me dice que bueno, que entonces que por qué oso escribir un libro sobre ese tema. Si yo no tengo hijos mm, adoptados, ¿por qué voy a tal? Y luego me señala incluso pues una frase del libro en la que Maripepa se encuentra a un niño en su situación, un niño también africano, de raza negra, y ella le dice al niño, yo es que cuando me miro al espejo me veo cara de china, dice ella. Y entonces el niño africano le dice, sí, y yo cuando me miro al espejo, que también es español, ¿no? También se siente muy sí, español. Dice, pero yo cuando me miro al espejo me veo más negro que el betún. Un diálogo entre los dos niños, ¿no? De lo más sí, inofensivo. Bueno, pues la indignación de la mujer aquella era que el niño dijese que se veía más negro que el betún. Y por más que yo hubo un momento que ya dije, bueno, ya no puedo seguir discutiendo con esta señora. mm, Entonces, veo eso, que ya va calando, ya no estas desde las instituciones, desde la política, que quieren ser muy correctos y etcétera, etcétera, sino que ya en la gente, ¿no? mm. Y llegamos a unos extremos un poco absurdos, ¿no? Sí, hay que ver también la literatura desde, otros ojos, ¿no? Desde una también mirada infantil y no, verla desde este adultocentrismo que tenemos, que parece que todo le va a hacer daño a los niños y que todo le va a sentar mal. Y leer, ¿no? Leer detrás de esas historias. Claro. Alfredo, hemos hablado de brujas, hemos hablado de miedo, hemos hablado de tu literatura. Y bueno, no me quiero ir sin hablar de uno de los últimos libros que has publicado, que me he leído, que es este de aquí, Mi mamá y mi manager, publicado por EDB. Sí, pues va a Eh, salir. que es además una novela en la que leer por debajo también de la lectura. Y quería preguntarte, antes de irme, un par de preguntas. ¿Quién es Gala? ¿Quién es la protagonista de esta novela, Alfredo? Bueno, Gala, verás, a mí la historia se me ocurrió en la Feria del Libro,
no la última, yo creo que fue el año pasado o por ahí, o la anterior. Bueno, la Feria del Libro de Madrid, la conocerás, Mm, cientos de sí, casetas, etcétera. Y yo iba una mañana que iba a firmar y de repente veo una caseta con una cola de niños, bueno, pero era alucinante, ¿no? Daba la vuelta, habían puesto vallas por allí para ordenar la fila. Y claro, a mí me surgió la curiosidad, bueno, ¿quién estará firmando en esa caseta? Yo pensaba, bueno, tiene que ser alguien, no sé, muy famoso, no sé si lo conoceré. Bueno, el caso es que me acerco con curiosidad a la caseta, ¿no? Y entonces me veo a una niña de 10 años, me dijeron que tenía 10 años, bueno, muy emperifollada, muy vestida. La verdad es que más que vestirla, yo creo que la habían disfrazado un poco, ¿no? Con ¿no? Un peinado, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su mamá al lado, ¿no? Su mamá toda orgullosa, los dos, y la niña estaba firmando un libro. O sea, un libro mm, que ella se supone había escrito, ¿no? Pues todos sabemos que no lo había escrito, que alguien sí, se lo había escrito a ella, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió y es que, claro, el fenómeno de las youtubers, ¿no? Y es que hay niños mm, bueno, que tienen miles o cientos de miles o no sé cuántos de seguidores, ¿no? Y que cada mm, día pues, te suben un vídeo, te hacen una cosita, una bobada y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco el germen, ¿no? Y porque es que a mí todo esto está rayando en algo que me parece muy serio, que es la explotación infantil. mm, Y yo creo que en algunos casos, porque siempre que hay un niño youtuber, sobre todo de estas edades, otra cosa es cuando ya, bueno, ya tienen más años, pero a estas edades siempre hay una madre o un padre o ambos detrás, ¿no? Siempre. Y a mí ya eso me está rayando un poco en mm, la explotación infantil. Y eso es un poco lo que mm, yo quiero contar en el libro, pero bueno, en un tono, bueno, de farsa, disparatado, loco, sí, humorístico. Quería hacer un libro, no sé si lo he conseguido, pero que fuera muy divertido y muy loco, muy loco, muy loco, ¿no? Y luego, ¿verdad? Lo que tú dices, ¿no? Eh, la reflexión final, ella no va a renunciar a su canal de YouTube, ¿no? Ya no va a mm, renunciar. Lo que pasa es que le va a dar una vuelta, ¿no? De repente ha comprendido que a lo mejor lo interesante es dar una vuelta, ¿no? Y decir otras mm, cosas en ese canal, ¿no? mm, Bueno, por ahí va la historia, o sea que como ves, una historia que, como muchas, que han surgido de la propia vida, de la observación. Yo siempre, mm, a mí cuando los niños me dicen, no, es que un escritor, lo más importante de un escritor es que tenga imaginación. Hombre, yo no voy a decir que no, es importantísimo, pero a mí la observación, siempre les digo, eso tiene que ser una cualidad fundamental de un escritor, ir por mm. la vida con los ojos muy abiertos, con las orejas también muy atentas, porque hay historias por todas partes. Y la constancia, Alfredo, que muchas Bueno, y veces luego el trabajo, claro. Luego está el trabajo. Aquí donde trabajo yo en esta mesa. O sea que que lo además bueno. lo decía Chiqui el otro día, Chiqui Fábregas en un artículo que escribió para la Escuela de Escritores, que hay que celebrar los pequeños logros, ¿no? Que muchas veces, los escritores, queremos publicar ya, hacerlo todo rápido y tal, y es un tiempo de constancia, es un trabajo que hay detrás y ir celebrando los pequeños logros, aunque sean pequeños. Mm. Sí, sí, claro, sí. No, el trabajo es fundamental, claro. Todo eso, Mm, toda la imaginación, toda la observación, se queda en nada si luego no te sientas a la mesa, mm, incluso con ahí, aunque suene mal, pero hasta con una cierta disciplina, ¿no? Hasta una cierta mm, rutina. Siempre parece que la palabra rutina es un poco peyorativo, ¿no? sí, Pero yo creo que un escritor necesita, sobre todo un narrador, ¿no? Porque un poeta, bueno, pues a lo mejor en una tarde, un arrebato lírico que tenga, oye, puede escribir un poema magnífico, pero ya un narrador, ahí sí que hace falta esa constancia, ¿no? Escribir un día mm, y otro y horas de trabajo. O sea que, sí, yo cuando te decía imaginación, observación, por supuesto, la tercero tan mm, importante es el trabajo, ¿no? mm. Bueno, Alfredo, hemos hablado de Mi mamá manager, que recomiendo esta novela, que es una de las últimas que ha publicado Alfredo. Recomiendo todas sus novelas y todas las que tiene publicadas también con el personaje de bruja. Y espero que hagas una novela con el personaje de bruja malo para seguir leyendo sobre eso. Sí, Y sí. me queda una pregunta, Alfredo, que es la que siempre hago a mis invitados en este programa, que ya no tiene que ver con la literatura, sino con el nombre del blog, de A Merendar con Mamá. ¿Y es una merienda tuya de tu infancia o un momento de esas meriendas que recuerdes y quieras compartir con nosotros? Un momento. O una merienda que recuerdes así especial. Cuando ha dicho la merienda estaba pensando, no sé, cuál era mi merienda favorita o algo así. Un No, momento de esas meriendas de tu infancia que tú recuerdes.
Yo lo que recuerdo es que yo, cuando era niño, pues íbamos el colegio era por la mañana y por la tarde, ¿no? Entonces, Mm, recuerdo mucho lo de volver a casa por la tarde y, claro, volver ya pensando en la merienda, porque ya habían pasado horas y ya tenías hambre. Entonces, llegar a casa y la merienda, bueno, que venía a ser pues eso, un bocadillo de algo, ¿no? De chocolate o de cualquier cosa, ¿no? Y luego, inmediatamente, bajar a la calle, ¿no? Yo soy de un mm, barrio de la periferia de Madrid, un barrio que había sido pueblo hasta hacía poco tiempo, ¿no? Carabanchel. mm, Y entonces yo cuando era pequeño todavía tenía, ya era barrio, pero todavía tenía un poco el aire de pueblo. Y bueno, pues lo de la calle, estar en la calle, merendar en la calle, pero merendar en la calle con mis amigos, porque todos hacíamos eso, llegábamos a casa, dejábamos ahí la cartera, cogíamos el bocadillo y bajábamos a la calle. Y allí nos mm, juntábamos unos, otros, etcétera. Y entonces, bueno, pues esa merienda compartida de alguna manera, ¿no? Entre todos. Y luego ya mm. jugar, ¿no? Podíamos jugar hasta un partido de fútbol en medio de la calle, ¿no? No como ahora, ¿no? Pasaba un coche de vez en cuando, ¿no? Ahora, Sí. ahora ya es más complicado, ¿no? Yo siempre Mm, con los niños de ahora, siempre un poco en broma les cuento, digo, es que vosotros ahora para quedar con los amigos, bueno, muchas veces quedan por el ordenador, ¿no? He quedado con mis amigos, pero quedan porque están jugando sí. algo por el ordenador. Digo, pero cuando quedáis para algo ya es como una cita que tenéis que hacer con tiempo, planificada, en tal lugar, tal día, tal hora, os tienen que llevar los padres, recoger los padres. Digo, yo todos los días quedaba con mis amigos. Digo, pero, o sea, yo digo, yo nunca quedaba con mis amigos, pero los veía todos los días. Mm, ¿Cómo? Pues simplemente sí. llegaba a casa y me bajaba a la calle. Y es que estaban todos allí, ¿no? No había que quedar, ¿eh? No había móviles, pero Mm, estaban todos allí, ¿no? Sin problema. Y sí. entonces recuerdo de todos y merendando, es verdad que merendando también, pues mira, eso es lo primero que me ha venido a la mente. Sí, la verdad es que sí, que antes, era distinto, ¿no? Salir a la calle era distinto, es lo que tú dices. Ahora, tienes que quedar un día, porque el que no tiene extraescolar un día, la tiene otra, ya no es igual que antes. Y muchos escritores nos han hablado también de esas meriendas que hacían con los amigos, cuando venían del colegio y salían a la calle. Así que con esa merienda y ese recuerdo nos quedamos. Alfredo, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por hablarnos de tus libros y de tus historias, que vamos a seguir recomendando y que vamos a seguir leyendo, Alfredo, porque tenemos muchas ganas de seguir leyendo historias tuyas. Así que muchas gracias por escribir y por venir a este programa. Pues ha sido un placer, de verdad. La merienda magnífica, magnífica. Muchas Much gracias. y muchas gracias a todos por este programa cuando lo veáis, porque lo bueno que tiene el que se quede grabado en el canal de YouTube es que lo podéis ver en cualquier momento y consultar. Así que muchas gracias por venir a la hora de la merienda y nos vemos en el siguiente. Un beso a todos. Hasta luego.